Bueno, pues buenos días al Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí presentes, ya sea en línea o en presencial. Tenemos hoy la sesión que se titula o está en el marco de las que llamamos en línea caballeresca, que son justamente sesiones de conferencias en línea, ¿no? Y pues tenemos el día de hoy una participación interesante que tenemos la conferencia de Daniel Moore Cantalejo, a quien les voy a presentar. Él es, ay, un momento. Tras completar sus estudios de filología hispánica en la Universidad de Zaragoza, Daniel Moore realizó un máster en estudios avanzados de literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. Forma parte del grupo de investigación Claricel, que todos han en algún momento dado consultado, y del equipo de trabajo del proyecto Comedic. En la actualidad realiza su tesis doctoral bajo la dirección de José Aragüés y Alberto del Río, profesores de la Universidad de Zaragoza, y colabora en labores docentes en el grado de Filología Hispánica de la Universidad de Zaragoza. Él además estuvo aquí en el Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval el pasado septiembre de este año, digo, perdón, septiembre del año pasado, y pues bueno, fue así que estamos en contacto con él y aceptó darnos hoy una conferencia sobre lo que está haciendo de su tesis de investigación para su tesis de doctorado. Y pues tengo el gusto de presentarlo para ustedes. Él nos va a dictar la conferencia Estampas eremíticas en los libros de caballerías castellanos, que pues es exactamente un tema que se vincula con muchos de los trabajos que ustedes realizan aquí. Muchas gracias. Bienvenido Daniel Moore Cantalejo por a esta en línea caballeresca y muchísimas gracias por aceptar participar. Gracias a ti, AXA, por la presentación, por la invitación y a todos los miembros del equipo del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca por hacer posibles estos encuentros. Como tienen en pantalla, el título de mi comunicación es Estampas eremíticas, los libros de caballerías castellanos. Voy a empezar por aclarar que el ermitaño, al menos en los libros de caballerías, es el resultado del cruce de diferentes paradigmas, el hagiográfico y el artúrico fundamentalmente, pero a estos moldes se añaden elementos folclóricos, otros elementos también de invención literaria y por último detalles resultantes de la evolución del estatuto eremítico a lo largo de los siglos. En esta comunicación me centraré únicamente en la influencia que tiene el paradigma geográfico, el paradigma de los padres del desierto, en los ermitaños de los libros de caballerías. Voy a comenzar por establecer un marco general sobre el eremitismo histórico y la concepción popular que se tenía de estos solitarios, para después asomarme ya a los libros de caballerías. Se han postulado varias teorías, ninguna del todo concluyente. La más extendida nos retrotrae a la segunda mitad del siglo III, al contexto de las persecuciones contra cristianos instigadas por los emperadores Decio y Valeriano. Estas persecuciones se perpetuaron y se recrudecieron hasta la primera mitad del siglo IV, durante los gobiernos de Diocleciano y Maximino Daya. Víctimas de esta coyuntura, los primeros anacoretas cristianos habrían huido al desierto para evitar las consecuencias de profesar una fe proscrita, por entonces todavía minoritaria. Otra teoría sitúa el origen de la anacoresis algo más tarde, en un contexto radicalmente opuesto, el de la conversión del emperador Constantino al cristianismo. La promulgación del Edicto de Milán en el año 313 hizo oficial el fin de las persecuciones y de los martirios, y el cristianismo inició entonces un acelerado e imparable proceso de expansión. La Iglesia se integró en las estructuras dominantes de la sociedad,
adquirió poder y riquezas, y desarrolló una estructura compleja y jerárquica. El cambio de paradigma hizo que surgieran voces disidentes, a causa de lo que se juzgaba una deriva excesivamente política de la institución. Además, se denunciaba que el estamento eclesiástico, que debiera ser ejemplar, se había corrompido. La Iglesia estaba, se decía, infectada de arribistas, de clérigos desentendidos de la religión y entregados a una vida acomodaticia. Como reacción a esta situación, algunos fieles se habrían separado de sus comunidades de origen para retirarse al desierto y convertirse en anacoretas. La decisión implicaba una renuncia total. Se renunciaba a la familia, a los bienes materiales, a las ambiciones mundanas y a las pasiones humanas. En la soledad del desierto, la existencia de los anacoretas transcurría entre la oración continua y la mortificación de los apetitos naturales, generalmente mediante ayunos extremos y vigilias prolongadas. Buscaban, asimismo, otras formas de causarse dolor e incomodidad. Se lesionaban, por ejemplo, sus cuerpos con cilicios, se exponían durante horas al sol abrasador del desierto, sin beber agua, y buscaban espacios incómodos donde morar. Por ejemplo, las oquedades de los árboles, en el caso de los dendritas, o lo alto de las columnas, en el caso de los estilitas. Podían llegar incluso a hacer vida en una tumba, como San Antonio. El objetivo que perseguían los anacoretas a través de estas aflicciones era alcanzar la pureza de corazón necesaria para culminar su unión con Dios. La consecución era difícil y el riesgo que conllevaba enorme. En el yermo estaban rodeados de peligros de todo tipo. Compartían espacio con forajidos, animales salvajes y con el mismo diablo, que los visitaba continuamente para tentarlos y hacerlos caer. Sin embargo, como escribió Peter Brown, ninguno de estos peligros era comparable con el que los acechaba permanentemente en su interior. Dice Peter Brown que la tentación más terrible de todas las que importunaban constantemente a los hombres situados al borde del desierto era la de traicionar su propia humanidad. Era atravesar los confines de sus celdas y erradicar la habitual alternancia entre vigilia y oración, comer y ayunar. En los momentos en que estaba próximo a derrumbarse, el asceta se sentía impulsado a vagar con la misma libertad y descuido que una bestia salvaje, mordisqueando las hierbas sueltas, olvidándose misericordiosamente, por fin, de la terrible aflicción de tener el vientre limitado a las pizcas de pan humano, cruelmente espaciadas por los ritmos humanos de la oración y el ayuno. Este era el tenebroso estado de la diaforia. En él, los límites entre hombre y desierto, entre los humanos y las bestias, se desmoronaban en escalofriante confusión. Un último aspecto contextual que debe tenerse en cuenta es que los cristianos vivían inmersos en una atmósfera apremiante, exaltada. Existía el convencimiento de que el fin del mundo era inminente. Vivían cotidianamente con esa certeza. Todo acabaría de un momento a otro. Las señales y profecías apocalípticas, aunque nunca cumplidas, se sucedían sin interrupción desde el siglo I. Veamos, a manera de ejemplo, las señales que veía, por ejemplo, San Cipriano de Cartago en su carta a Demetriano. ¿Quién no ve, escribe San Cipriano, que el mundo ha entrado ya en su declive y que ya no tiene las mismas fuerzas y el mismo vigor de otrora? No hay necesidad de probarlo apoyándonos en las autoridades de la Santa Escritura. El propio mundo lo dice y da testimonios inequívocos de que se acerca a su fin por la decadencia de toda cosa. Cae menos lluvia en invierno para alimentar las simientes. El sol ya no calienta tanto en verano para madurar los frutos. La primavera ya no es tan agradable ni el otoño tan fecundo. Las canteras, como si se hubieran cansado, suministran menos piedras y mármoles. Y tanto las minas de oro como las de plata ya están agotadas. Las tierras permanecen incultivadas, los mares sin pilotos, los ejércitos sin soldados. Hay menos inocencia en el foro, menos justicia en los jueces, menos unión entre los amigos, menos industria en las artes, menos relajación en relajación en las costumbres. ¿Creéis que una cosa que se halla en su declive puede ser tan vigorosa como lo era en sus comienzos?
es necesario forzosamente que todo cuanto tiende a su fin perezca. Vemos niños que son ya completamente canosos. Sus cabellos perecen antes de que aparezcan y las criaturas comienzan por la vejez en lugar de acabar por ella. Así, toda cosa, desde ahora, se precipita hacia su muerte y se resiente del debilitamiento general del mundo. Este extracto que he leído citado por Lacarrière en su obra Los hombres ebrios de Dios eh, es bastante representativo de ese estado de pánico colectivo. Este mismo autor, en la misma obra, sugiere que la creencia ciega en el final del mundo explicaría las actitudes de extremo rechazo a la vida que adoptaron los primeros cristianos. La elección de la virginidad, por ejemplo, o la ambición de morir martirizado, el deseo de ser torturado y mutilado por Dios. La lectura de las cartas de Ignacio de Antioquía durante su viaje a Roma para ser expuesto a las fieras son muy elocuentes, muy expresivas. Hay un deseo muy vivo de morir y de sufrir todo lo posible. Y no es en absoluto un caso aislado. Y por supuesto, la vida en soledad del anacoreta, su determinación de no comer, de no dormir, de no sentir. Todas estas decisiones son, insisto, negaciones de la vida, de una vida que está por terminar. Al ser inminente el fin de los tiempos, el temor a las consecuencias del juicio final llevaba a algunas mujeres a escoger la virginidad, o a algunas parejas a tener un matrimonio virginal. Eran decisiones extremas tomadas desde el pavor y la angustia para evitar las consecuencias del inminente juicio final. Una anécdota también recogida en Los hombres ebrios de Dios es, eh, bueno, cita a San Hipólito, obispo de Roma, a su comentario sobre Daniel, y en ella cuenta como un profeta, uno de tantos, vaticinó, vamos, hizo lo que nunca solían hacer, que es vaticinar con fecha precisa el fin del mundo. Dijo que terminaría después de un año. Cuando se cumplió el año y no terminó el mundo, la mayoría de las mujeres que habían adoptado la virginidad se casaron de inmediato. Si el mártir, por otra parte, negaba la vida en un contexto adverso, el anacoreta lo hacía cuando el cristianismo estaba institucionalizado. Existe, de hecho, una continuidad entre ambas figuras. Lo sintetiza muy bien Lorenz, a quien leo a continuación. A la atracción del desierto vino a darle un impulso adicional la estima que el pueblo profesaba hacia el hombre que se consagraba a Dios en la soledad. En efecto, cuando la era de los mártires pasó a la memoria histórica, fueron los monjes quienes, a los ojos de los cristianos devotos, fueron ocupando progresivamente su papel como héroes de la fe. Los monjes eran los nuevos confesores, los atletas de Dios, que habían renunciado a la seguridad de las propiedades y a las comodidades del calor del hogar a fin de vencer el espíritu del mundo y escalar las alturas de la oración contemplativa. La misma idea, aunque en más elegante estilo, fue expresada por Antonio Rubial. Las vidas entregadas a la sola contemplación se equipararon entonces a las santidades activas, incluso a las de los mártires. El ermitaño renunciaba a su cuerpo por siempre y podía considerarse que moría por la fe como quien lo hacía entre las garras de las fieras o en el fuego. No es de extrañar que una figura como la del anacoreta o del ermitaño, tan anárquica y radical, resultase problemática, una fuente de preocupación para las autoridades eclesiásticas. El monacato en general, en realidad, se volvió problemático, incontrolable, tanto el practicado en soledad por los anacoretas como el de los monjes, agrupados en pequeñas comunidades aisladas del mundo. No fue hasta el siglo V cuando el movimiento monacal fue en su totalidad absorbido por la Iglesia institucional. Por esas mismas fechas, Juan Casiano escribió sobre los distintos tipos de monjes y estableció su jerarquía. Además, delineó el curso que preferiblemente habrían de seguir los religiosos
que deseasen terminar sus días como anacoretas. Hay tres tipos de monjes en Egipto. Nos vamos a ahorrar el tercer tipo, que no es relevante para nuestros propósitos. El primero es el de los cenobitas, quienes ciertamente, viviendo en congregación, son gobernados por el juicio de un solo superior, cuyo género de monjes constituye el mayor número por toda Egipto. El segundo es el de los anacoretas, quienes, habiéndose formado primero en los cenobios y siendo ya perfectos en la conducta activa, eligen las soledades apartadas. Esta taxonomía de Casiano sería reproducida posteriormente por San Isidoro de Sevilla en su obra sobre los oficios eclesiásticos, y posteriormente, a comienzos del siglo VI, Benito de Nursia, fundador de la orden benedictina, redactó la regla monástica que lleva su nombre. En el primer apartado, al igual que Casiano un siglo atrás, refirió las clases de monjes que existían. Es manifiesto, dice San Benito, que hay 4 géneros de monjes. Una vez más vamos a limitarnos a ver los dos primeros, que son los que nos interesan. El primero es el de los cenobitas, es decir, monasterial, que sirve bajo una regla y un abad. A continuación, el segundo género es el de los anacoretas, es decir, de los ermitaños, de aquellos que, no por el fervor novato de la vida monástica, sino por una larga prueba en el monasterio, aprendieron a luchar contra el diablo, ya formados con la ayuda de muchos, y bien entrenados en la hueste de hermanos para el combate solitario del desierto, ya seguros sin socorro ajeno, solo con su mano y su brazo, se bastan con el auxilio de Dios para combatir contra los vicios de la carne y de los pensamientos. San Benito prescribe la instrucción de los monjes antes de ser ermitaños, de que pasen a ser ermitaños. Legisla sobre el eremitismo. De esta forma se completa la institucionalización de una figura, como decíamos, anárquica y radical en sus orígenes. Los ermitaños deben, al menos en teoría, estar sujetos a una regla, pertenecer a una orden monástica y rendir cuentas ante un abad. Perdón. Pese a que el eremitismo experimenta evoluciones posteriores, nos vamos a quedar aquí en este recorrido histórico, en su integración en las órdenes monásticas. En cualquier caso, y pese a que los ermitaños contemporáneos se alejasen y desmereciesen cada vez más a sus predecesores, las historias sobre los primeros anacoretas, las Vitae Patrum o las vidas de los padres del desierto, nunca desaparecieron del imaginario occidental. Eran materiales de uso frecuente en los sermones, y como señala Fernando Baños, el pueblo recibía con gusto estas hazañas de los santos, más piadosas que las de los caballeros, pero no menos épicas ni maravillosas, nunca menos admirables. También eran obras de lectura habitual entre los monjes, como queda de manifiesto en numerosos inventarios de bibliotecas monasteriales. El propio San Benito alentaba la lectura de las Vitae Patrum. En todo tiempo han de cultivar los monjes el silencio, pero muy especialmente a las horas de la noche. En todo tiempo, sea o no de ayuno, si se ha cenado en cuanto se levanten de la mesa, se reunirán todos sentados en un lugar en el que alguien lea las colaciones, o la vida de los padres, o cualquier otra cosa que edifique a los oyentes. La traducción de esta obra al español, que lleva por título Las vidas de los santos religiosos de Egipto, fue realizada por Gonzalo García de Santa María a finales del siglo XV y publicada en Zaragoza en el taller de Juan Urús en torno a 1490. Desde esa fecha hasta 1553 se conocen 11 ediciones diferentes de la obra. En 1559, un tribunal de la Inquisición prohibió su publicación en romance o en otra lengua vulgar, pero no en latín. Ana Mateos Palacio, responsable de la edición crítica de la obra, apunta que la razón podría estar
La razón de esta prohibición podría estar en la extravagancia que envolvía a muchos de los santos, tal vez considerada ridícula y un atentado contra la imagen pública de los santos, que tan celosamente se cuidaban por esas fechas durante el curso del Concilio de Trento. En cualquier caso, las historias de los padres del desierto eran de conocimiento popular y continuaron transmitiéndose en menor cantidad, eso sí, en otros santorales de la época, como la leyenda de los santos, el Flos Sanctorum renacentista, el Flos Sanctorum con sus etimologías. Todos estos santorales incluían una selección corta vamos, de semblanzas de ermitaños, de los padres del desierto. No faltaba nunca la de San Antonio, como pueden imaginar. Y la de Pablo, el primer ermitaño, perdón, visitado por San Antonio. Su imagen seguía viva en los lectores y oyentes de estas historias. Recurro de nuevo a la sabiduría de Antonio Rubial, que hizo notar que el tópico literario se desentendió de los eremitas contemporáneos. En los libros de caballerías, desde luego, puedo afirmar que es así, al menos en lo tocante a la concepción positiva, invariablemente positiva, de los ermitaños. Tan solo hay un caso vamos, en todos los libros de caballerías que he podido consultar, en el que hay un mal ermitaño vamos, y su maldad se debe a que profesa la religión equivocada. Es un ermitaño moro, pero es la única excepción. Eh, Esto contrasta con otros géneros literarios donde se les critica abierta y descarnadamente. Podemos pensar, por ejemplo, en el ermitaño bebedor de Juan Ruiz, o incluso en algunos dichos, vamos, en la sabiduría popular. Llegado a viejo el diablo, se metió a ermitaño. Pero en los libros de caballerías, como digo, esa visión idealizada desciende de las legendarias figuras de los primeros anacoretas, sin contaminarse de posteriores concepciones de los ermitaños. Es interesante hacer un rastreo de los detalles, de los elementos concretos que de manera inconfundible proceden de los padres del desierto. El ermitaño, como saben, es una figura sustancialmente definida por el espacio que habita. Este es el primer aspecto que vamos a tratar. Si en la geografía este espacio es el desierto, en los libros de caballerías, salvo excepciones contadas, como la de Floriseo, que se cría nada menos que en los desiertos de Egipto, el espacio que habitan estos religiosos solitarios es el bosque. Esto no es relevante, pues se trata de espacios equivalentes. Le Goff escribió que el bosque es la expresión máxima del imaginario periférico medieval, como el desierto lo era en los tiempos de los primeros cristianos. Ambas son manifestaciones del locus horribilis, el lugar connotado por el riesgo y el peligro. En su estudio sobre este tópico, Alberto Montaner indica que desiertos y bosques son espacios conceptualmente opuestos a lo civilizado, a lo poblado, a lo cultural. Sin embargo, una cosa es el espacio y otra la morada en sí misma que escogen estos ermitaños. Los ermitaños de los libros de caballerías pueden morar en cuevas o en ermitas. Estas moradas presentan una oposición conceptual relativa, como después explicaré. Veamos antes algunos ejemplos. El primero es del Reimundo de Grecia, una sierra casi cercada del mar y poblada de ponzoñosas y fieras animalias, y lugar donde no había agua sino en una ermita donde un muy santo hombre hacía vida. Y como él acordase acabar sus días en su compañía, aguió con mucho afán para ella que encima de otra sierra muy alta se parecía. Y tanto anduvo hasta que llegó a ella. Era esta ermita hecha de peñasas que de su nacimiento estaban hechas a manera de casa, y la morada del ermitaño era una cueva.
Una vez más, perdón. También encontramos a un ermitaño en un brevísimo episodio del Primaleón. Y en aquella montaña, en lo más alto de ella, facía vida un ermitaño muy santamente, y allí tenía una cueva entre dos rocas que allí había. Por último, encontramos en el Policisme de Boecia eh, un ermitaño que vive en el interior de una peña, cuya entrada bloquea con dos rocas. Estos tres son los únicos ejemplos de ermitaños caballerescos que, al igual que los padres del yermo, hicieron de las concavidades montañosas, de las cavidades montañosas, su lugar de refugio y oración. El resto, la inmensa mayoría, hacen lo propio en ermitas. El matiz diferencial radica en que la cueva imprime al escenario, a las estampas eremíticas, una atmósfera de mayor primitivismo. Y es que, aunque rudimentarias, las ermitas son el resultado de la industria del hombre, mientras que las cuevas, como la naturaleza en su conjunto, son obras de Dios, son moradas ofrecidas por el Creador. Cuevas y ermitas pertenecen a estadios distintos. Todavía falta mucho para llegar a esos ermitaños que vivían en el palacio del Buen Retiro. Pero en cualquier caso, la diferencia entre cueva y ermita, aunque sutil, es relevante. Y más cuando estamos estudiando la huella directa e inconfundible del modelo de los padres del desierto en los libros de caballerías. El segundo aspecto que vamos a atender es el de la apariencia de los ermitaños. En las artes plásticas se reproduce de manera mayoritaria los atributos iconográficos de los padres del desierto, hombres de avanzada edad, de aspecto en general desaliñado, con largas greñas enmarañadas y vistiendo su desnudez únicamente con pellejos de animales. La proximidad iconográfica con el salvaje es evidente. La relación entre ambas figuras en los libros de caballerías ha sido estudiada, como todos ustedes saben, por Alberto del Río. Un aspecto y una vestimenta, los de los ermitaños, en definitiva, todo lo alejada posible de, creo que he visto a Andrea Flores, de los suntuosos y limpísimos vestidos sobre los que ella ha escrito. Pero volviendo a nuestros ermitaños, vamos a comprobar en qué medida los autores de las ficciones caballerescas tienen en mente la estampa, el modelo de los padres del yermo. Recordemos en primer lugar un fragmento del Floriseo. Llegó un hombre viejo vestido de unas pieles e una barba muy larga. Asimismo, encontramos otro ermitaño de aspecto patrístico en el Reimundo de Grecia, en el mismo episodio que he citado antes. En esto vido venir un hombre negro con una barba larga blanca, vestido de pieles de animales. Y también, como pueden leer en pantalla, tenemos ermitaños vestidos de esta forma en el Florambel de Lucea. Vieron tres hombres muy ancianos con los cabellos y barbas muy luengas y blancas, vestidos de pellejos de fieras animalias. El aspecto de estos ermitaños, inspirado fuera de toda duda en el paradigma iconográfico de los primeros anacoretas, no es habitual. Es una tenue huella que convive con ermitaños, con otros personajes de libros de caballerías de aspecto más contemporáneo, como el que vemos, por ejemplo, en el Amadís. Y tanto anduvo en este pensar que llegó a una ermita, donde trabando el caballo a un árbol, entró a facer oración y vio dentro de ella un hombre viejo vestido de paños de orden. Pues así anduvo toda la noche. No, un segundo, perdón. Vale, sí, ese. Se trata de una simple mención, la de la primera cita, me he adelantado, pero revela que no es un detalle sin importancia. Merecía destacarse el hecho de que ese ermitaño y otros vistiese paños de orden. Leo ahora sí el segundo fragmento, que es algo más enjundioso.
Pues así anduvo toda la noche y otro día hasta vísperas. Entonces entró en una gran vega que al pie de una montaña estaba, y en ella había dos árboles altos que estaban sobre una fuente, y fue allá por dar agua a su caballo, que todo aquel día anduviera sin hallar agua. Y cuando a la fuente llegó, vio un hombre de orden, la cabeza y barbas blanco, y daba a beber a un asno, y vestía un hábito muy pobre de lana de cabras. Amadís le saludó y preguntóle si era de misa. El hombre bueno le dijo que bien había 40 años que lo era. No pasa inadvertido que solo en el momento en el que Amadís se asegura de que el ermitaño pertenece a una orden monástica, se decide a confesarle sus pecados. Aquí entra en juego la cuestión de los falsos ermitaños, de los impostores. Asunto bien interesante del que no voy a ocuparme en esta ocasión para no desviarme. Leo un último fragmento del Amadís. Bueno, bien breve. Salió. No, perdón, este no es del Amadís, sino del Caballero de la Luna. Salió un hombre viejo vestido de unos paños de orden de ermitaño. Esta representación, tanto la que he ejemplificado a través del Amadís como del Caballero de la Luna, es una representación más contemporánea que podría relacionarse con el hecho de que la inmensa mayoría de los ermitaños caballerescos cumplen funciones sacerdotales impropias, en general impropias de los anacoretas primitivos. Como saben, los ermitaños de los libros de caballerías confiesan a los personajes, los absuelven, les dan la extrema unción, ofician misa e incluso casamientos. Es decir, no viven exclusivamente para el rezo y la meditación. Están integrados en una estructura monástica. Este aspecto de los paños de orden, de la pertenencia de los ermitaños a ciertas órdenes monásticas, ha sido estudiado en la narrativa artúrica, entre otros autores, por Mario Martins y Angus Kennedy. En los textos artúricos es muy frecuente encontrar monges blancs, los monjes blancos, que han sido identificados por algunos autores como monjes o ermitaños cistercienses. Martins disiente. En tercer lugar, voy a detenerme brevemente en el comportamiento de los ermitaños caballerescos. La extravagancia y los excesos que hallábamos en los primeros anacoretas desaparecen casi por completo. Eh, sobre esto cabe pensar en San Gregorio Magno y la cuestión de los ejemplos que deben darse para admirar y para imitar en contraposición de otro tipo de ejemplos de los que hay necesidad de huir, que ofrezcan modelos inaccesibles para el común de los fieles, ejemplos impracticables, que nadie haga nada por encima de sus esfuerzos. Ejemplos, en definitiva, concebidos para la edificación. Como he dicho, los ermitaños caballerescos son absolutamente ejemplares en su comportamiento, la consideración en que los tienen el resto de personajes es intachable y son sin duda un modelo de conducta a imitar. Este aspecto puede relacionarse también con la devotio moderna. Desde el siglo XIV y durante todo el 400 se insistió en la práctica de una fe mucho más interiorizada, en un programa que suscribía, por ejemplo, el humanismo cristiano, desde Juan Luis Vives a Melchor Cano, pasando también por Erasmo. Era una huida de la fe teatralizada, exageradamente gestual y extravagante, cuando no directamente hipócrita. Ermitaños que lo único que buscaban vanidosamente era ser observados y admirados, por supuesto. Como digo, esta clase de comportamientos vamos, está prácticamente desaparecida en los ermitaños caballerescos. Lo único semejante, que en realidad no es equiparable, sería la cuestión de las penitencias. Solamente hay dos casos
de penitencias extremas. Una de ellas aparece en el Cirion Gilio y ni siquiera se dan demasiados detalles. Se dice que el ermitaño mortificaba su cuerpo con duros ayunos y vigilias. Y, eh, bueno, de Nasciano, como recordarán, se creía que se alimentaba de manjar celestial, aunque en cualquier caso no llega a concretarse. El cuarto aspecto, bien interesante, es que en los libros de caballerías apenas hay ermitaños milagreros, a diferencia de las Vitae Patrum, donde son abundantísimos. En los libros de caballerías descuella el caso del ermitaño San Paulicio, hallado por unos leones que desentierran su cadáver, en una inversión del tópico de los leones sepultureros, que presente en la muerte de Pablo, el primer ermitaño, de María Egipciaca e incluso en una versión apócrifa de la muerte de San Onofre. Pese al tiempo que lleva bajo tierra, el cadáver del ermitaño San Paulicio está incorrupto. Posteriormente, uno de los personajes del Arderique resucita gracias a la intercesión de este ermitaño. El episodio fue magistralmente estudiado por Rafael Beltrán, a quien voy a leer a continuación. A diferencia de la nutrida presencia de actos de magia, magos o magas en libros de caballerías, la aparición de milagros o la presencia de santos, de intervenciones religiosas, en definitiva, no es absolutamente excepcional, aunque sí rara y llamativa. Esa tutela permanente de San Paulicio resulta excepcional, insistimos, si la comparamos con la notoria escasez de santos activos, milagros efectivos e ingredientes explícitamente religiosos en otros relatos caballerescos, tanto de los siglos tardomedievales como del XVI. En estos, si es que llega a insinuarse su presencia, se integran o sincretizan en la ficción como personajes o hechos maravillosos. El santo es un mago o maga y el milagro es magia siempre. En los casos extremos, magia negra o diabólica. Es cierto que la presencia religiosa se asimila y no llega a desentonar en la trama de Arderique, donde acaba igualmente por diluirse, pero en ciertos momentos resulta disonante y en todo caso, en términos generales, no termina de encajar, precisamente por esa rareza o excepcionalidad dentro del género. Otro milagro de menor calado y de menor trascendencia en la trama es el obrado por el ya citado ermitaño del libro del Caballero de la Luna, que camina sobre las aguas en un determinado momento. En este caso, al igual que señalaba Rafael Beltrán con respecto al Arderique, existe una disonancia quizá más marcada, porque este ermitaño se mide con nigromantes, no sé, del mismo modo que suelen enfrentarse magos auxiliares y enemigos del protagonista. Pues en este caso, el ermitaño frente a una serie de nigromantes. Y los poderes del ermitaño, además, no siempre atribuidos a la mano divina, resultan confusos. Hay un par de casos más en otras obras caballerescas que no mencionaré por no ser prolijo, pero sí voy a decir que se trata de milagros de clara raigambre folclórica y no patrística. En definitiva, la función ya la cumplen, como explica en el fragmento de Rafael Beltrán, personajes de mayor presencia y relevancia en los libros de caballerías. Bueno, cabría también la posibilidad de plantear eh, una cierta conciencia por parte de los autores de que los ermitaños son intermediarios de Dios y no obran los milagros por sí mismos. Este asunto fue central, se insistió mucho durante la Contrarreforma para alejar la figura de los ermitaños y sus hechos de la idolatría que los protestantes aseguraban que constituía su culto. Pero bueno, podría ser una de las razones, no confundir a los ermitaños con taumaturgos.
es Dios quien obra los milagros. En último lugar, voy a hacer tan solo una mención rapidísima de un asunto que traté en el último congreso de la HLM, celebrado precisamente en México, como mencionaba al principio AXA, y cuyo resultado se publicará en las actas del mencionado congreso llegado el momento. Me refiero a la relación entre ermitaños y animales. El As Vitae Patrum es moneda corriente. Los animales están sometidos al dominio de los ermitaños, animales de todo tipo, a pesar de que la figura del león descuelle y sea en la que pensemos todos los leones sepultureros que mencionaba antes en las semblanzas de Pablo de Tebas, de María Egipciaca y de la versión apócrifa de San Nofre, también el león que entierra, los leones que entierran a San Macario, si no me falla la memoria, hasta el cuello, como penitencia por haber fantaseado, bueno, involuntariamente con una mujer. Los casos son infinitos. Y en los libros de caballerías, bueno, todos tenemos en la memoria el episodio también excepcionalmente estudiado, en este caso por Paloma Gracia, de la crianza eremítica del ermitaño nastiano, que el ermitaño nastiano hace de Esplandián junto con una leona que lo amamanta. Eh, Son comunes, como digo, estos episodios, pero disculparán que no me refiera a ellos por no, por no repetirme. Con esto llego al final de mi intervención. Tan solo quisiera añadir, como remate, una forma de sintetizar conceptualmente las diferencias que he precisado a lo largo de esta presentación, las diferencias entre los ermitaños de los padres vamos, entre los padres del desierto y los ermitaños literarios de los libros de caballerías. Tiene que ver, nuevamente con la oposición mencionada entre cueva y ermita. Mientras que se ha dicho que Pablo, el primer ermitaño, consigue en las soledades, en las arideces del desierto, recrear un pequeño vergel, un pedacito del paraíso. Todo lo que todo lo que he referido hasta ahora sugiere que los ermitaños de los libros de caballerías hacen lo mismo, pero con un pedacito de iglesias, de la iglesia en los bosques en los que habitan. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Moore Cantalejo, por esta conferencia tan interesante y sugerente de estos personajes que siempre son entre inquietantes y aterradores, ¿no? Pero que también pueden traer paz. Seguramente tendremos comentarios, preguntas para Daniel, ya sea aquí en la sala, sé del área de investigación de la facultad, o en línea. Ya ha levantado la mano Carlos Rubio Pacho del Instituto de Investigaciones Filológicas. Carlos. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Muy interesante tu planteamiento eh, sobre estos personajes que parecerían menores porque finalmente pues ocupan en general muy poco espacio en la narrativa. Y me parece muy interesante cómo has hecho la tipología. Solamente, y no sé si esto lo tengas contemplado, la idea de su función con respecto al relato y sus vínculos, principalmente con los caballeros, ¿no? Porque parecería que a veces es como el personaje que encuentra y le da hospedaje y hasta allí, ¿no? Y diríamos, y todo el dibujo del personaje hasta allí queda, pero sí hay algo más aparte de solo ser una especie de anfitrión o también será a veces el que lo motive a seguir. Y bueno, justamente pues pienso en este ermitaño del Tirán Leblanc que
diríamos allí sí tenemos una prehistoria, ¿no? Él fue caballero. Y en el otro, supongo que en todos estos casos, o por lo que recuerdo, pues prácticamente son personajes que no tendrían una historia previa, ¿no? ¿Cómo lo ves o cómo piensas seguir con esto? Muchas gracias, Carlos. Antes que nada, ¿continúo compartiendo pantalla? No, ya no. Vale, vale. La de las funciones es una de las cuestiones que estudio en mi tesis. Eh, Desde luego, como bien ha señalado Carlos, la función del hospedaje, esos episodios mínimos y sin apenas trascendencia en la trama, son los más abundantes, pero por fortuna para la tesis, no no los únicos. Existen otras, bueno, existen funciones relacionadas con el hospedaje, como la de el informante. El ermitaño eh, suele dar indicaciones al caballero para llegar a según qué lugares, lo disuade de emprender aventuras prácticamente suicidas que podrían en riesgo, por tanto, su alma por ser insensatas. Los sermonea, sermonean a los caballeros continuamente. Eh, en lo tocante al perfil de Guillem de Baruac, del ermitaño del Tirant, eh, destacaría dos cuestiones en el resto de los libros de caballerías. Hay un número importante de alusiones espigadas a ermitaños que antes fueron caballeros, pero muy rara vez nos cuentan detalles sobre su vida anterior, ni se mencionan las razones por las que dejaron atrás la orden de caballería y completaron la fuga mundi. También otro tipo de episodio, digamos, incompletos es el de los caballeros como Amadís, que deciden retraerse en alguna ermita y una vez aclarado el, eh, el conflicto que los ha llevado a tomar esa decisión, eh, regresan, abandonan esa iniciativa. Sucede también en el Floramante de Colonia, eh, aunque en este caso porque el caballero que se retrae se retrae en una ermita junto a un ermitaño, pero es una ermita por la que pasan muchos romeros. Entonces eso le resulta insoportable porque está todo el día hablando con gente y aliviando su dolor. Pero también en el Belianís de Grecia, Sabiano de Trevento, eh, decide el motivo invariablemente es un desengaño amoroso. El Sabiano de Trevento, este personaje, decide acompañar a un ermitaño y sumarse a su modo de vida, pero no llega a completarlo. Es tan solo un propósito abandonado. Muchas gracias, Daniel Moore y Carlos. Gabriela Martín tiene una pregunta, comentario. Hola Daniel, muchas gracias por tu participación. No puedo abrir la cámara porque estoy en un lugar un poco extraño, entonces no quiero asustarlos, pero me ha En parecido, una En una ermita. ermita. sí, 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 me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado y te quiero preguntar esto. Em, He revisado, digo, por una cuestión tangencial, porque realmente he trabajado en los últimos tiempos a Vicente Espinel, entonces hay como mucha relación con los diálogos eremite de Juan Maldonado. Y lo que se ve en esas configuraciones más cercanas a las formas narrativas, ¿no? Al teatro que no es caballerías es como una suerte de collage, de tracería, donde estas figuras de los eremitas han formado la base de las reproducciones que vemos, muy en el sentido erasmiano, ¿no? Y te quería preguntar si tú sientes que ese mismo trabajo como
como de confección se ve también en las novelas de caballerías, no tanto las fuentes, sino las figuras propiamente de estos eremitas que vemos efectivamente pues tan transversalmente, ¿no? A lo largo de de los libros de caballerías. Eh, Perdona, Gabriela, te voy a pedir que repitas la última parte porque no la he escuchado bien. O sea, Ah, lo la que te confección, preguntaba es si tú sientes sí, que en los sí. libros de caballerías podemos ver igual como una confección, digamos, polifacética de los eremitas, tanto como se ve en algunas obras narrativas general, ¿no? En general, digo, ya sé que los libros de caballerías son narrativas, pero en otras obras de narrativa en el Siglo de Oro donde toman un pedacito de esta fuente, otro pedacito de esta fuente, ¿no? Y los eremitas tienen más bien como una suerte de confección múltiple, digamos. No De tanto por acuerdo. las fuentes, sino por las propias características que se destacan de cada uno de los eremitas. Yo diría que no. Al principio de la presentación hablaba, vamos, enumeraba las principales fuentes. Hay que destacar, lo repito, el paradigma geográfico y el artúrico, además de elementos folclóricos y otros que se van gestando en las propias ficciones caballerescas. Eh, pero hay muy... no sé si era exactamente esto lo que preguntabas, perdona Gabriela, pero diría que en el personaje literario del ermitaño, en los libros de caballerías, hay muy pocos ermitaños, pienso por ejemplo en el del Florisando, que destaquen y sean identificables, presenten rasgos diferenciales. No sé si era eso a lo que a lo que te Sí, referías. lo que se ve como por ejemplo en los diálogos de Maldonado es que toma, por ejemplo, las características físicas efectivamente de los lugares donde habitan los ermitaños, se toman de un cierto número de fuentes. No voy a abundar para no abusar del tiempo. Y, por ejemplo, las características en cuanto a los regímenes, a la higiene, digamos, de las costumbres, generalmente vienen de fuentes, ahí sí, por ejemplo, como el Flos Sanctorum, etcétera, etcétera, ¿no? Como entonces se ve como un trabajo de concatenación de diferentes características dependiendo de las fuentes diversificadas, ¿no? Y me preguntaba si en los libros de caballería se puede ver algo así. Diría que no. Diría Ujú. que no. Seguramente después me acordaré de alguna excepción y me lamentaré, pero ahora mismo, bueno, en estos momentos no soy capaz de recordar. No se combinan las fuentes, digamos, ¿no? Eh, bueno, vale. En algunos casos sí, me desdigo muy rápidamente, pero porque he recuperado la memoria. La memoria. Sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Por ejemplo, algunos de estos ermitaños que mencionaba que visten a la manera de los padres del desierto cumplen con funciones sacerdotales propias de su época e incluso viven cerca de las ciudades y piden limosna, un modo de subsistencia que desde luego no es frecuente, más allá de Juan Limosnero, en, en las Vitae Patrum. Entonces, sí, Muy bien. Sí. sí que puede darse. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela. Tienes el micrófono cerrado, Axa. Ya, gracias Gabriela, gracias Daniel Moore. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario aquí en la sala o en línea.
Sí, en la sala tenemos la pregunta. Permítame. Pablo Valdés. Gracias. Felicidades también por la conferencia. Me Muchas dejó gracias. pensando mucho en la cuestión del personaje del ermitaño. Quería hacerte dos preguntas, así de una manera un poco, pues ya un poco resumida. En la cuestión de el ermitaño, habías mencionado una como conexión con las cuestiones un tanto relacionadas con Dios directamente, la divinidad, en el sentido, por ejemplo, de este control que tiene con los animales, con el león, que también hace una relación con los caballeros, pero al mismo tiempo tiene una relación con lo demoníaco por su entorno de vida, en especial por las cuevas. Quería preguntarte si pues con base en los ejemplos que conoces y en los que posiblemente falte por investigar en otros títulos, se podría considerar el ermitaño como un personaje híbrido entre lo sagrado y lo demoníaco. Y otra pregunta también, conociendo un poco de los ruidos de los géneros del caballeresco, ¿en qué sentido quedaría agregado o excluido el género de los libros de caballerías escritos a lo divino? Este género que salió después, como habéis mencionado, el Caballero de la Luna, pues yo pensaba en el Caballero del Sol, ahí que es, me parece que es uno de los que fundan este género. Ah, ¿intencionalmente dejaste ese subgénero o habría que también investigarlo para añadir más información? Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a los libros de Caballerías a lo Divino, no me he adentrado en ellos, quedan fuera del corpus de la tesis, pero sin duda resultaría bien interesante asomarse para ver si hay eh, para ver si se atienen con mayor ortodoxia a, a los modelos propugnados por la Iglesia, eh, en fin, eh, sí. Y en cuanto a la otra pregunta sobre si el ermitaño puede considerarse un personaje híbrido en fin, por su condición de elegido de Dios, de señalado, eh, y el hecho de morar en los bosques y desiertos. Yo diría que en los libros de caballerías no, porque además, como he mencionado, la connotación es invariable y absolutamente positiva. Es que no hay un solo atisbo de oscuridad, de flaqueza. Son todos ejemplares y no se refieren tampoco, esto sí que es llamativo, pero no se refieren tampoco encuentros con el diablo en los libros al menos ningún ermitaño tiene esa clase de encuentros. Así que en principio diría que no, que ese componente que los haría híbridos es ajeno a los libros de caballerías. Los ermitaños son modélicos, de una pureza prácticamente inconcebible. Gracias, Daniel. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? Mm, Aurelio Guerra desde Sonora. Hola Daniel, buenas tardes. Hola, Pues muchas gracias y felicidades, muy muchas interesante gracias. la conferencia. Quisiera retomar lo que mencionaste cuando citaste, no recuerdo quién era, ese acercamiento que pudiera darse entre los ermitaños y los magos en términos de tu análisis, que a mí la verdad a pesar de tantas veces que hemos leído los ermitaños o que yo he leído sobre ermitaños, no me había puesto a analizar y darme cuenta de muchos detalles. Hay mucha cercanía, creo, entre lo que vemos con los magos y lo que hacen los ermitaños. Estaba pensando cuando estabas hablando de esto, por ejemplo, la infanta Melía o Melia que vive en una cueva
Estaba pensando incluso al Quife, ¿no? Que vive en una isla, alejados. Son personajes, los magos, que de muchas maneras se parecen a esta vida de los ermitaños, viven alejados, en el caso de los magos, pues buscando conocimiento y de alguna manera tienen siguen una especie como de, no digamos una orden, pero sí tienen su disciplina. Y mi pregunta es, si tú vieras en esta relación magos, ermitaños, algún tipo ya sea de contraparte o algún tipo como de contaminación o simplemente a lo mejor una evolución literaria de este personaje, dado que ahora se incorporan estos otros magos que de alguna manera también cumplen esa función, ¿no? De repente, igual que los magos, perdona que extienda la pregunta, pero al igual que los magos, de repente también los ermitaños viven en la soledad de los bosques y de repente son llamados a cumplir alguna función para ayudar al héroe de la misma forma en que lo hacen los magos. Muchas gracias, Aurelio, por la pregunta. Es una cuestión interesantísima y efectivamente existen puntos de conexión entre ciertos magos y entre ciertos magos y los ermitaños. La cuestión de las cuevas es cierta, no es un tema que yo domine, que domine con la precisión que los episodios eremíticos, pero he recordado, además, por sumar un ejemplo más a los que tú ponías, el caso del sabio Pellegrino del Polismán de Nápoles, que también vive en una cueva. Son cuevas, al menos en la del sabio, en el caso del sabio Pellegrino, son cuevas distintas. O sea, se produce en este caso sí, un mestizaje, una hibridación entre la cueva como espacio alejado, ubicado en los bosques, en el yermo, lejos de la sociedad, opuesto a la sociedad, pero sin embargo, al menos, insisto, en la cueva del sabio Pellegrino es como una corte en miniatura. O sea, no tiene nada que ver con las ermitas donde en el mejor de los casos hay un lecho pobre cuando no duermen en los suelos. Y este paralelismo que señalaba Rafael Beltrán en el artículo, insisto, magistral que he citado, en el que estudia el, el Arderique, en este artículo Rafael Beltrán, como decía, encuentra esta explicación del solapamiento de funciones. Son los magos los que obran en definitiva los milagros, lo cual da además una mayor libertad porque no levanta suspicacias. Son magos, no ministros de la Iglesia. Pero además de estos, ahora estoy escribiendo sobre esto precisamente, existe otro tipo de solapamiento entre otro tipo de funciones entre magos y ermitaños, que es el de la crianza a futuros caballeros. O sea, en la mayoría de los casos raptados, pero son muchos, como todos ustedes saben, los casos de caballeros que se crían bajo el ala de tanto de magos como de ermitaños, lo cual vuelve a relacionar el asunto de las cuevas. Es que sí que parece que existe eh, una superposición de estos dos modelos de las funciones con sus enormes diferencias, pero desde luego sí, efectivamente está muy bien visto, existen puntos de contacto más allá de la cuestión de la magia sustitutoria de los milagros, si se quiere. Gracias, Aurelio y Daniel. Andrea quiere hacer una pregunta. Andrea Flores. Hola Daniel, felicidades por tu presentación. Tengo una Gracias. pregunta. ¿Has encontrado ejemplos que salgan del panorama de la descripción que hiciste, que los ermitaños lleven algún tipo de ropaje o atavío más, digamos, elegante o superior al que estamos acostumbrados a verlos con las pieles? Y sobre los falsos ermitaños, ya sé que no hablaste de ellos, pero ¿podrías decir si acaso dice cómo es su atavío y se disfrazaron o para tomar esa apariencia de ermitaño, qué elementos textiles llevaban?
Gracias. Gracias a ti, Andrea. Eh, Rotundamente no. No hay ermitaños atildados y que cuiden su apariencia. Sería interesante, pero no se da el caso, ni siquiera en aquellas ocasiones contadísimas en que se desplazan a la corte, incluso pasan algún tiempo en ella, no abandonan su hábito. En cuanto a los falsos ermitaños, eh, no hay en los libros de caballerías, pero fue un problema verdaderamente grave recogido en algunas partidas. Un problema social grave porque había impostores que efectivamente se vestían a la manera de ermitaños para aprovecharse de las limosnas que les daba la gente, o incluso si eran forajidos, haciéndose pasar por ermitaños para ocupar las ermitas y vamos, ocultos bajo el disfraz de santos hombres, eh, escapar de la justicia y de los crímenes, de los delitos que pudiesen haber cometido. Alberto del Río tiene un artículo interesantísimo que lleva por título Notas al margen, apuntes creo recordar, pastores y ermitaños en los tiempos de Juan de la Encina. Gracias. Gracias, Andrea y Daniel. ¿Algún otro? Maribel Ayala, aquí en la sala. Gracias. Bueno, gracias por la presencia otra vez y espero que no estemos abusando mucho de las preguntas, pero bueno, justo yo estaba pensando con respecto a esta última parte, ¿no? En el que mencionabas a Naciano y, bueno, que Paloma Gracia y a Vallarta me parece que también lo han señalado, ¿no? Que Rodríguez de Montalvo o que pone mucho sus pensamientos en la configuración del personaje de Naciano. Y ahora que traías a colación este asunto de los ermitaños que también fungen como creadores o como padres adoptivos de los caballeros, yo creo que esto se debilita luego, ¿no? O sea, en el Florizando se imita este modelo del ermitaño que cría al héroe, pero no sé si tú has revisado o de tus ejemplos, tienes uno en el que también se vea tan claramente como esa voz del autor, ¿no? Que yo creo que de ninguno tenemos tanto esa figura del autor tan presente como con Rodríguez de Montalvo, pero que parezca como que hay ideas eh, del autor puestas en la configuración del personaje ermitaño en alguna otra obra, que no sea el Florizando o bueno, es Plandiar en este caso, es quien es creado por Lucia. Muchas gracias, Maribel. Esta función de crianza y educación eremítica va debilitándose con el paso de las décadas. Curioso porque aún así la encontramos en el Amadís, por supuesto, en 1508 y en uno de los últimos libros de caballerías publicado en el 16, el Valerian de Hungría. De tal forma que se encuentra al principio y al final de siglo, a pesar de que no abunde. Eso es cierto y que su trascendencia, y así contesto a tu segunda pregunta, no es equiparable en ningún caso a la del ermitaño Graciano, del Florisando, ni en lo tocante a la relevancia en la trama, ni desde luego como vehículo para expresar, para transmitir las ideas de su autor. No hay ningún caso parangonable.
Después, sí, sobre este aspecto, insisto, me alegra mucho que me preguntes sobre esto porque, como he dicho, justo estoy escribiendo sobre esta cuestión. Además, la influencia sobre los futuros caballeros, o sea, el motivo, digamos, que se va de alguna manera fosilizando. ¿Por qué? Porque mientras que la huella que deja marcada la crianza de Nastiano, la educación de Nastiano en Esplandián es evidente, y otro tanto cabe decir del caso de Florisando y hasta de Floriseo. eh, en otros libros de caballerías posteriores sencillamente se menciona, pero los personajes no parecen haber quedado, no dan manifestación de- en fin, de ser producto de esa crianza eremítica. Sencillamente se recurre a ello como un lugar común. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Maribel. ¿Y alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sharon Suárez Larios, aquí en la sala. Bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia, fue muy interesante. Y bueno, también esta sesión de preguntas está explotando aún más el tema y encontrando más que lo importante que es a veces de tenernos en esos pequeños detalles, ¿no? Algo que podríamos considerar. Mi pregunta, pues, básicamente es, bueno, se ha reiterado en varias ocasiones que estos ermitaños precisamente no cambiaban mucho, ¿no? Parece ser que siempre eran positivos. Bueno, se ha comentado la relación que tenían con los caballeros, que incluso llegaban a ser padres putativos, incluso educadores, etcétera, que creo que precisamente podría ayudarnos a entender que su función narrativa ayudaba también a configurar de forma casi por contigüidad, ayudaban a crear a este caballero ideal, ¿no? Es decir, gracias a que se había educado con este ermitaño, que era ejemplar, que era positivo, que recordaba a estos antiguos mártires incluso, pues evidentemente el caballero se convertiría, ¿no? En este espejo también de cristiandad. Pero me pregunto entonces también, como instrumento ideológico, porque también comentabas que durante la Contrarreforma, o sea, cuando fue después del Post-Tridentino, etcétera, que sí había como mucha preocupación acerca de que los ermitaños no serían como magos, ¿no? Y que por lo mismo, o sea, gran énfasis en que no, o sea, no son Dios, no hacen demonios, no hacen magia, ¿no? O sea, son intermediarios, casi santos, repito, ¿no? O sea, más bien gracias a la gracia divina consiguen esto. Entonces, mi pregunta es precisamente si a pesar de este valor, que a veces son más o menos presentes en los libros de caballería, pues podríamos notarlo justamente como esto, como un instrumento ideológico que ayudaba a contrarrestar una imagen incluso popular de un ermitaño que, como bien dijiste, podía llegar a ser hasta como el de Juan Ruiz, ¿no? O sea, alguien totalmente bebedor, etcétera, ¿no? Como los dichos. Entonces, que justamente estos personajes, yo creo que son muy redondo, que ideológicamente fueran como catalizadores precisamente, ¿no? Para que buscaran esta manera de de evitar que ocurriera lo que ya había ocurrido anteriormente, eh, antes de que se pusieran la orden benedictina y que dijeran, no, vamos a poner orden entre los monjes porque se nos están saliendo de control, entre los ermitaños se nos están saliendo de control, ¿no? O sea, incluso había acusaciones sobre la sedia, el suicidio, que no sé qué. Bueno, entonces, justo para evitar esto, pues ahí estaban, ¿no? Y siempre está, porque me parece que es un personaje que sí, a veces minoritario, pero siempre está ahí. Entonces, pues es como, no sé, un recordatorio, o lo ves ya precisamente como un motivo que también has mencionado anteriormente. Y bueno, esto sería. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta.
En el caso de la refundición de Montalvo y en la obra de Páez de Rivera, sí que podríamos sostener que el ermitaño es escogido por ocupar en el imaginario cristiano, en las idealizaciones del imaginario cristiano, la figura religiosa de mayor mérito, de mayor autoridad. En el resto de casos no me atrevo a aventurarme. Es más, casi porque los autores, en fin, tanto Montalvo como Páez de Rivera tienen esta voluntad. Conocemos la ideología que propugnaban, pero los autores de los libros de caballerías presentan perfiles tan diversos, o sea, y los propios libros responden a paradigmas distintos de entretenimiento, alejados de cuestiones religiosas, que casi diría que termina por convertirse en un motivo hueco, vacío de fundamento doctrinal. Lo que te digo, hay ermitaños que aparecen en libros de caballerías que pertenecen al llamado, si no recuerdo mal, paradigma de entretenimiento sobre el que escribió Lucía Mejías. Son en estos casos también en los que su función, si crían a caballeros, no se advierte posteriormente por ninguna parte, de tal forma que yo diría que no, que termina por convertirse en un tópico, en una figura recurrente, socorrida para los autores, seguramente apreciada por los lectores de este género en particular, pero no. Gracias. Gracias, Sharon y Daniel. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo dos comentarios rápidos, o dos preguntas más que nada. Una es si, em, ¿qué tanto en esta exploración que has hecho de la historia y los antecedentes de los eremitas y que mencionaste incluso este único ermitaño mal habido que era Moro, ¿qué tanto hay tradición o influencia de la tradición oriental o de las tradiciones orientales en la construcción de los ermitaños? ¿Y qué tan orientales? Si es que hay. Y la otra es, si tienes noticia o has visto algo de esto de que en cierto momento se hizo moda tener a un ermitaño en su jardín, la nobleza. En cuanto a, respondo también rápidamente, en cuanto a al influjo oriental en la construcción de los ermitaños de los libros de caballerías, ¿te refieres, Axa, a los ermitaños cristianos orientales, es decir, sirios, palestinos, egipcios, o a los que profesan otras religiones? No, sí, A los todos los que, pensando incluso, sí, que quizás es demasiado exagerado, pero el budismo, ¿no? Un poco todas estas tradiciones de muy orientales que igual tienen puntos de contacto en este sentido, ¿no? Cualquiera en Eso realidad. sin duda. Eso sin duda, centrándonos en las figuras equiparables a los ermitaños, pero budistas de estos solitarios, estos ascetas, existen puntos de contacto, existen paralelismos sin duda. Ahora bien, influencia en la configuración de estos personajes, yo diría que no, porque ya existía en principio, porque ya existía el paradigma, por cierto, de origen oriental, porque claro, el anacoretismo surge en Egipto, en Siria y en Palestina. Entonces, a priori, vamos, a Occidente, esta figura, el monacato, no solo esta figura, sino la práctica misma del monacato, tanto cenobítico como eremítico, llega a través de Oriente.
y la construcción que, hasta donde yo sé, me limito a hablar de los libros de caballerías que se hace de los ermitaños, deriva directamente con otras influencias literarias posteriores, pero deriva del paradigma hagiográfico. Y en cuanto a lo de los ermitaños, jardineros, lo que viven en los jardines, no sé si cultivarían el huerto. Sí, sí, sí que tengo noticia, en cierto modo me recuerda a lo que mencionaba de los ermitaños del Palacio de Buen Retiro, y es de alguna forma la domesticación de una figura indómita, valga la redundancia, la reducción a la mínima expresión de un personaje extremo que termina por entibiarse. Ya no solo ya no solo por las malas prácticas, por la irregularidad, sino por este gusto por ciertos personajes cuyo atractivo radica precisamente en no poder ser advertidos, en no formar parte del paisaje urbano y por resultar prácticamente inaccesibles. Sí. Gracias. ¿Alguien más allá en línea? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas y comentarios, nuevamente agradecerte, Daniel Moore Cantalejo, por tu conferencia tan interesante y que seguramente dejará preguntas que quedan ahí germinando para hacer después. Muchas gracias por haberse conectado desde tan lejos y gracias a todos también aquí presentes en la sala C del área de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias por sus participaciones y pues seguimos en los quehaceres caballerescos. Gracias. Muy Saludos, bien. José Aragüez. Y aprovechando, si es igual, saludos a Pepe, que estuvo aquí. Muchas Sí. gracias. Bueno, muchas gracias, Axa, muchas gracias a todos los asistentes, tanto en el aula de la UNAM como en línea. Y gracias nuevamente a quienes estáis detrás del seminario de estudios sobre narrativa caballeresca por organizar estos encuentros y por todas las iniciativas que tenéis. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos después. Hasta luego. Hasta Un luego. abrazo. Adiós. Un abrazo. Buenas noches para algunos, Buena noche para ustedes. para nosotros Buenas buenas tardes y corremos a otra junta. Hasta Bye. luego, un abrazo.